tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el día de hoy es un gusto estar aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro y estamos aquí en el stand de Siglo XXI México, donde pues vamos a platicar hoy del libro El Teorema del Patito Feo, donde podremos discutir algunas cuestiones sobre este interesante texto que si no hubiera sido sin el apoyo de la misma editorial del licenciado Luis Galeana, y sin duda el día de hoy va a ser muy interesante. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Javier Plata, doctor Luis Javier. Doctor, realmente es un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias, gracias por acompañarme y pues abrir este espacio para que platiquemos de lo que ustedes gusten. A mí me gustaría empezar a dialogar sobre este libro que empieza con un título que me parece muy sugerente, El Teorema del Patito Feo, como una hipótesis ya comprobada o una premisa ya establecida, pero del patito feo, como una relación entre la ciencia y la literatura, o los cuentos de hadas, el mundo mágico y la ciencia. Sí, bueno, a mí me gustó mucho como título, pero pues para hacerle justicia, en realidad sí existe tal teorema, no es que yo haya inventado que se llamase así. Hay un matemático que se apellida Watanabe, que es autor de ese teorema del patito feo, y pues el libro trata de muchas teorías, muchas metáforas, muchas analogías, que ahí están, que en realidad yo no las invento, no las creo, sino que pertenecen al mundo de la ciencia y que han sido o que han surgido de esta inspiración de esta inspiración de los científicos en cuentos de hadas, porque bueno, también todo científico fue niño alguna vez y su abuelita, o su mamá o su papá le leyó, o algún familiar, cuentos de hadas, entonces siempre se quedó con esta impronta, ¿sí? Me parece interesante la parte del inicio, porque muestra que hay una relación que la ciencia ha impedido que muchas veces los niños continúen imaginando o pensando que la magia puede ser algo importante para describir nuestra realidad. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? Sí, yo creo que efectivamente hay una edad en la que pues este pensamiento mágico pues es parte del crecimiento de los niños pequeños, entonces sí es muy... yo no veo la utilidad, por ejemplo, de decirle a un niño, no, los dragones no existen, a un niño pequeño y demás, o Santa Claus no existe, o cosas así, no, es parte de su formación, de su desarrollo. Yo creo que la ciencia, en ese caso, cuando son pequeños, el aprendizaje se tiene que basar más bien en esta cuestión de la curiosidad, de despertar la curiosidad, de por qué surge esto, de observar, ¿sí? De estar siempre preguntándose, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe aquello? Del pensamiento crítico, de esta, no tanto a esa edad cuestiones de escepticismo o de que tienen que aprender esta teoría y demás. Pienso que en ese sentido este libro pues no es para niños, más bien sí se pueden leer algunas cosas, los papás comentar y demás, pero está pensado más bien para secundaria, preparatoria y en adelante. Doctor, en este aspecto a mí me llama la atención otro enunciado que dan en el libro, que es que también los cuentos de hadas servían para describir el futuro o algunas cuestiones que los teóricos o los científicos se proponían realizar. Bueno, yo les pongo el ejemplo ahí de algo que se llama como sociofísica, que es una combinación de física con sociología, que es más bien que varios matemáticos y físicos dijeron, bueno, ¿y por qué no usar estas ecuaciones que nosotros conocemos para determinar ciertos procesos que se dan en nuestra área? ¿No podrían explicar también parte de la sociología sin tener que pues hacer mella en el libre albedrío de cada quien? Por ejemplo, no se podría determinar una masa crítica, determinar cuánto es el número mínimo de personas que se requiere para que en un estadio todos hagan la ola, porque pues tú has asistido a un partido, por ejemplo, y ves que cuando hay pequeños grupitos que de repente hacen la ola, pues no la sigue nadie, pero hay un momento en que ya todos estamos haciendo la ola, salvo unas personas ahí que no quieren de repente, pero en general pues todo el estadio, bueno, se ha visto o se ha determinado cuál es ese número, esa masa crítica
dependiendo del total de personas que existe en cada estadio. Entonces, es este análisis que se hace que no es que te pongas los anteojos del científico y digas, ahora sí voy a hacer eso. No, más bien es que, pues, como te decía, los científicos de niños les leyeron cuentos, los conocen, entonces se valen de eso para explicar cuestiones o para que de repente son algo abstractas o complicadas, de una manera más familiar, más sencilla, y en otros casos porque realmente les ayuda mucho la metáfora a que las personas que no están en esa disciplina pues entiendan a qué se refiere. Por ejemplo, tú dices un planeta ricitos de oro, entonces te acuerdas del cuento y dices, sí, ricitos de oro, ni muy caliente ni muy frío, entonces ya inmediatamente captas la esencia de lo que quiere decir el científico. Doctor, en este aspecto yo observo que usted es un amplio lector y obviamente un experto en su materia como oceanógrafo. También observo muchos elementos de la física, de otras ciencias, pero también observo que dentro del texto hay un gran conocimiento sobre literatura y especialmente observo una cierta preferencia por Edgar Allan Poe, ¿no? Que describe mucho y es uno de los poemas iniciales con que usted empieza a describir este texto. Pues me da mucho gusto que hayas pues notado toda esta situación. Sí, a mí la literatura siempre me ha gustado. Yo pues escribo divulgación porque me gusta escribir, no sabía que me gustaba tanto, pero siempre me gustó leer, y probablemente escribo divulgación porque pues me fui por el área de ciencias. Si hubiera estudiado alguna otra cosa, seguramente o muy probablemente hubiera escrito sobre esa otra cosa. Entonces sí, efectivamente Allan Poe me llama mucho la atención porque además escribí hace tiempo un artículo que se llamaba Edgar Allan Poe, el poeta científico, en una revista, en Cómo Ves, publicada por la UNAM, y es por esta situación de que Edgar Allan Poe era, pues no era un científico, pero era una persona que le interesaba mucho la ciencia y que estaba muy informada de los avances que había en su época, y que para describir algunas de sus narraciones, para que o varias de ellas, para que fueran creíbles, reconocía que necesitaba pues darles elementos que la gente reconociera que sí, efectivamente esto se comporta de esta manera, y eso hace más tenebrosa la narración cuando se empieza a desviar, cuando dices, todo iba bien, pero de repente aquí ya hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces tú lees varias de sus cuentos y es esa sensación que te empieza a llenar, ¿no? Que dices, bueno, algo raro está pasando aquí, no todo es así 100% fantasía. En este aspecto, ¿la ciencia también nos sirve para soñar? Sí, por supuesto. A veces se tiene la idea de que la ciencia como que limita nuestra creatividad o nuestra imaginación, y no, en realidad no. Pues un científico también es un creador, sí, también es un artista. Cuando hablas de la elegancia de una ecuación, no solo lo dices como una analogía, sino que realmente hay ecuaciones, hay métodos que por su elegancia, por su sencillez, pues son bellos, sí, desde un punto de vista pues estético, no solo matemático, no solo científico. Entonces pues sí, yo creo que no te limita, sino que te da más herramientas para soñar, como tú mencionas, para crear otras obras que no necesariamente tiene que ser ciencia ficción. Doctor, pues le agradezco muchísimo este tiempo, creo que ha sido muy valioso, sobre todo para la comunidad estudiantil. Me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Este texto para quién va dirigido? ¿Para este estudiante de preparatoria que a veces siente que los cuentos de hadas no están bien posicionados con la ciencia? ¿O para recordarle a los jóvenes de secundaria que también los cuentos de hadas sirven para la ciencia? Pues este texto va dirigido para todo aquel que alguna vez ha escuchado un cuento de hadas y que pues como tú mencionas, pues cuando vamos creciendo, pues hay una edad a la que nosotros decimos, no, yo ya no estoy para cuentos de hadas, pero muchas veces es por esta cuestión social, ¿no? De que dices, sí, pues como me van a ver leyendo Pinocho, por favor, ¿no? Pero dentro del libro también comento algo que no recuerdo quién dijo, que algún día serás bastante grande como para volver a leer cuentos de hadas. Entonces este libro va dedicado pues para esas personas, para esos lectores que dicen, sí, a mí qué me importa lo que digan los demás, ¿no? Yo disfruto de los cuentos de hadas, disfruto de la ciencia, y es un libro que yo espero que sea para eso, para que lo disfrutes, para que lo goces, ¿sí? No en el sentido didáctico de querer aprender algo con él, sino de divertirte con él, de entretenerte. Doctor, pues ha sido un gusto y esperamos que a la comunidad les haya servido mucho. Realmente les deseamos que vayan a adquirir El Teorema del Patito Feo, un libro premiado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un texto muy interesante y realmente ha sido un gusto. Doctor, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo y muchas gracias a todos, sí. Hasta luego.